Saludo. En esta oportunidad vamos a trabajar con la teoría de la probabilidad. La cotidianidad está llena de eventos y la posibilidad de medir la ocurrencia o no ocurrencia de los mismos es lo que nosotros conocemos como probabilidad. En una sesión o una definición más formal de la misma, podemos decir que la probabilidad es una medida cuyo rango está definido entre 0 y 1 para darle un juicio de valor numérico a la posibilidad de ocurrencia de un evento en un experimento aleatorio. Ahora bien, estadísticamente podemos hablar de dos tipos de eventos. Los eventos deterministas, que son aquellos que pueden explicarse y predecirse con toda exactitud, y los eventos aleatorios, los que suponen un mayor o menor grado de incertidumbre, por lo tanto, no pueden predecirse con toda exactitud. Todo ello comprende lo que nosotros denominamos en la estadística como la teoría de las probabilidades. La teoría de las probabilidades es una rama de las matemáticas que tiene por objeto el estudio de los sucesos o eventos aleatorios, de los resultados posibles que pueden obtenerse y de la medición de la magnitud de su incertidumbre. Ahora bien, ¿qué es una incertidumbre estadística? La incertidumbre estadística la definimos como el producto de la imposibilidad de controlar las múltiples causas que el fenómeno presenta y que puede considerarse aleatoria. Ahora bien, la probabilidad de éxito de ocurrencia del evento la vamos a denominar P, en algunos casos M. Y la probabilidad de fracaso de no ocurrencia o del evento la vamos a denominar Q, en algunos casos M. Lo que sí es cierto es que si la probabilidad es una medida entre 0 y 1, la probabilidad de éxito P y la probabilidad de fracaso Q, la sumatoria de la misma debe ser igual a 1. De manera que si yo quiero a partir de esa igualdad P más Q igual a 1 conocer la probabilidad de éxito, sería la sustracción de 1 menos Q. Y por el contrario, si quiero la probabilidad de fracaso, sería 1 menos P. En ese sentido, definimos experimento aleatorio. Un experimento aleatorio se da si se verifican las siguientes condiciones. Primero, se puede repetir indefinidamente siempre en las mismas condiciones. Segundo, antes de realizarlo no se puede predecir el resultado que se va a obtener. Tercero, el resultado que se obtenga pertenece a un conjunto conocido previamente de los resultados posibles. Los casos posibles de un experimento reciben además el nombre de eventos o sucesos elementales, ya que no se pueden descomponer en términos de otros más sencillos. El conjunto de todos los eventos elementales reciben el nombre de espacios de eventos o espacio muestral. Se puede denotar con la letra U o la letra S. Ahora bien, el evento que consiste en la realización de al menos uno de los eventos A o B es lo que denominamos evento unión o suma, es decir, A unido con B. Y luego tenemos que el evento que consiste en la realización simultánea de los eventos A y B lo denominamos evento producto o intersección, A interceptado con B. Ahora bien, dentro de la teoría de probabilidades existen unos axiomas que son muy importantes. Tenemos entonces, si en un suceso A puede presentarse de K formas diferentes y un suceso B puede presentarse de J formas diferentes, el número total de formas diferentes en que puede presentarse A o B está dado por K más J. También tenemos que la probabilidad es una idealización de la proporción de veces que ciertos resultados ocurrirán en repetidos sucesos de un experimento. Es por ello que se denomina a la probabilidad de A es igual a la proporción de veces que el evento A se espera que ocurra en repetidos eventos de un experimento. Es por ello que tenemos la regla de Laplace. Si un experimento cualquiera puede dar lugar a un número finito de resultados posibles y no existe
ninguna relación que privilegie unos resultados en contra de otro, se calcula la probabilidad de un suceso aleatorio A como el número de casos favorables a A sobre el número de casos posibles. De allí que tenemos que la probabilidad de la intersección de dos sucesos debe ser menor o igual que la probabilidad de cada uno de los sucesos por separado. Seguimos con los axiomas. La probabilidad de la unión de sucesos debe ser mayor que la de cada uno de los sucesos por separado. Es decir, que si los sucesos son disjuntos, debe ocurrir que la probabilidad de A unido con B es igual a la probabilidad de A más las probabilidades de B, dado que la intersección A con B es igual a 0. De manera que la probabilidad del suceso contrario de A debe valer 1 menos la probabilidad de A. Es más o menos análogamente a lo que se había establecido anteriormente de que P más Q es igual a 1. Entonces la probabilidad de P sería igual a 1 menos Q. Es una definición análoga. También tenemos que dos eventos A y B son independientemente cuando la ausencia o presencia de A es independiente de la presencia o ausencia de B. De manera que tenemos también que dos eventos A y B son mutuamente excluyentes si no pueden presentarse simultáneamente. Es decir, dos eventos son A intersectado con B es igual a 0. A unido con B es igual a A o B, que es igual a A más B. También tenemos que dos eventos no son mutuamente excluyentes si la ocurrencia de uno no imposibilita la ocurrencia del otro. Es decir, que A intersectado con B es diferente de 0. De manera que A unido con B es igual a A más B menos AB. Y de igual manera se tiene que dos eventos son sucesos dependientes cuando la presencia o ocurrencia de A es requisito para la presencia u ocurrencia de B. Siguiendo con los axiomas, tenemos entonces que la probabilidad de A unido con B se interpreta en el sentido de que por lo menos ocurre uno de dos eventos. En el caso de que ocurra A pero no B, o si ocurre B pero no A, o que ocurran ambos. El evento A y el evento B se consideran mutuamente excluyentes porque no tienen ningún evento en común, es decir, no tienen evento en intersección. De manera que la probabilidad A unido con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Y en el caso que la unión de dos o más eventos no excluyentes se obtiene de la siguiente forma. La probabilidad de A unido con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado con B. Es decir, tenemos entonces que sean dos eventos, la probabilidad del evento intersección se usan para eventos independientes y dependientes. De manera que la probabilidad de A intersectado con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B para eventos independientes. La probabilidad de A intersectado con B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de A sobre B para eventos dependientes. Es decir, que la probabilidad de la ocurrencia de B a condición de que acontezca A, lo cual implica que A ya ocurrió o debe ocurrir forzosamente. Luego tenemos que la probabilidad condicional de B en A se expresa como la probabilidad de intersección A con B sobre Q de A.
A continuación, un ejercicio. Dice lo siguiente: considera el experimento lanzamiento de dos dados. Parte A. Determina el espacio muestral. Ahora bien, cada dado tiene 6 caras. Si son dos que se lanzan simultáneamente, lo que quiere decir que 6 por 6 tendríamos 36 opciones. Conformarían el espacio muestral. Y comenzamos así. Vamos a empezar considerando el primer dado. Que el primer dado sea 1, que salga la cara igual a 1. Entonces las posibles combinaciones, bueno, que el segundo dado tenga 1 sería 1, 1. Que tenga 2 sería 1, 2. Que tenga 3, 1, 3. Que tenga 4, 1, 4. Que tenga 5, 1, 5. Que tenga 6, 1, 6. Luego consideramos si sale el primer dado como 2 y las diferentes opciones del segundo dado. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, hasta completar el 6, 6. Y con ello conformamos todo lo que es el espacio muestral. Ahora vamos con la parte B, que dice: obtenga los siguientes eventos. Vamos con el evento A. La suma de los dos números sea un múltiplo de 2. Es decir, que cuando se lanza simultáneamente los dos dados, lo que me dé el primer dado y lo que me dé el segundo dado, cuando sumo esos dos, me debe dar un número múltiplo de 2, o lo que es igual, un número par. De manera que tomamos del espacio muestral los eventos que concuerden con esa descripción, por lo tanto, o los pares que concuerden con esa descripción. Por lo tanto, tenemos que quienes conforman ese evento es el 1, 1, el 1, 3, el 1, 5, el 2, 2, el 2, 4, el 2, 6. Sucesivamente, se dan cuenta que tendríamos entonces como elementos, serían 18 elementos de los 36. Conformaría el evento A. Luego tenemos el evento B, donde dice que ambos dados muestran la misma cara. Es decir, que cuando lanzamos los dados simultáneamente, salgan la misma cara, ya sea 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Y ellos conformarían el evento B, que tendría 6 elementos del espacio muestral obtenido anteriormente. Luego tenemos el evento C, donde nos dice que los dos números deben ser primos, es decir, tanto lo que me dé el primer dado como me dé el segundo dado. Ubicamos cuáles son los números primos que están en el espacio muestral. Los números primos que están en el espacio muestral son 2, 3 y 5. Entonces ubicamos las combinaciones de los pares que tengan esos números primos, de manera que obtenemos como tal, tenemos 9 valores o 9 pares que cumple con la condición del evento C. 2, 2, 2, 3, 2, 5, 3, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 2, 5, 3, 5, 5. Por último tenemos el evento D, que nos dice que la resta de los dos números es divisible por 3. De manera que determinamos que eso está conformado por 6 elementos. Y tenemos el 1, 4, cuando lo restamos, 4 menos 1, 3. El 2, 5, 5 menos 2, 3. El 3, 6, 6 menos 3, 3. El 4, 1, cuando lo restamos, nos da 3. El 5, 2, cuando lo restamos, nos da 3. Y el 6, 3, cuando lo restamos, nos da 3. He allí entonces todos los eventos que nos han pedido. Luego tenemos la parte C, donde nos dice: encuentre si es posible A unido con B, C interceptado con D, B complemento interceptado con C complemento. Entonces, tenemos lo siguiente. Cuando decimos A unido con B, que es la reunión de los dos eventos, si yo uno la suma de los dos números, que es un múltiplo de 2, que ya hemos determinado, y que ambos dados muestran la misma cara, que es el evento B, nos da como resultado A, porque la unión significa reunión. Entonces, A unido con B es igual a A. Luego nos indica que debemos ubicar C interceptado con D. Recuerden que intersección está relacionado con los elementos comunes. El evento C está conformado por lo que los dos números sean primos. Y el evento D nos indica que la resta de los dos números sea divisible por 3. De manera
que ubicamos en los dos eventos y C interceptado con D viene dado por dos elementos, el par 2, 5 y el par 5, 2. Luego tenemos B complemento, que es un conjunto complemento. Claro, que es en este caso B complemento. B complemento es lo que no está en B, ¿ok? Es lo contrario de B. Lo que no está en B, nos vamos a la definición de B. ¿Quién es B? Ambos dados muestran la misma cara, es decir, que el primer dado tiene el mismo valor del segundo dado, de manera que el complemento de B es igual al par XY, entendiéndose X como el primer dado y Y como el segundo dado, de manera que tengan valores diferentes, es decir, X sea diferente de Y. Ese es el complemento de B. Tenemos el complemento de C. El complemento de C sería los dos números, si C son los dos números que sean primos, el complemento sería los pares conformados por los números que no sean primos. De manera que tendríamos que el complemento de interceptado con el complemento de C sería 1, 2, 1, 3, 1, 4, y así sucesivamente, conformando por todo 24 elementos, tal como lo pueden ver en pantalla. Ahora tenemos el siguiente problema. De la producción de tornillos de cierta magnitud, resulta que el 5% de ellos no tienen el largo especificado, el 7% no tiene el diámetro especificado y el 2% tiene ambos defectos. Se elige un tornillo al azar de la producción de esta magnitud. Se requiere saber cuál es la probabilidad que, primero, tenga al menos uno de los dos defectos. Segundo, tenga solo el defecto del largo. Tercero, tenga solo uno de los dos defectos. Y cuarto, que no tenga defecto. Comenzamos. Primero, nos indica la probabilidad que tenga al menos uno de los dos defectos. Lo primero que debemos hacer es que, como las probabilidades están en términos porcentuales, lo llevamos en la escala 0 y 1, dividiendo cada uno de esos porcentajes entre 100. De manera que la probabilidad de que no tengan el largo especificado se convierte en 0,05. Que no tengan el diámetro especificado se convierte en 0,07. Y que tengan ambos defectos en común, los dos defectos, sería el 0,02. De manera que tendríamos definido que la probabilidad de A es 0,05, la probabilidad de B es 0,07 y la probabilidad de A interceptado con B, que es que tengan ambos defectos, es de 0,02. Como se requiere saber que al menos tenga uno de los defectos, entonces debemos sumar la probabilidad de A, que es el tornillo con defecto de largo, la probabilidad de B, que es el tornillo con defecto de diámetro, y le restamos la probabilidad de intersección, porque la probabilidad de intersección me dice que sean comunes ambos defectos y nos están pidiendo es que sea al menos uno de los dos defectos. Por lo tanto, nos están pidiendo la probabilidad de A unido con B, que como vimos en la teoría, cuando A unido con B son mutuamente no excluyentes, tenemos que sería probabilidad de A más probabilidad de B menos la probabilidad de intersección. De manera que la probabilidad de A unido con B es 0,007 menos 0,02. Eso nos da como resultado 0,10. Ahora tenemos la probabilidad que nos pide en B, que nos indica probabilidad que tenga solo el defecto de largo. Entonces, si es la probabilidad que tenga solo el defecto de largo, vamos a ubicar la probabilidad A menos B, es decir, porque no puede tener el defecto del tornillo con defecto de diámetro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que la probabilidad A menos B va a ser igual a la probabilidad de A
menos la probabilidad de A interceptado con B. ¿Por qué tenemos que restarle la probabilidad de A interceptado con B? Porque me está diciendo que solamente es el defecto de largo. Y en esa probabilidad de intersección está incluido el defecto de diámetro. Entonces debemos hacer la resta. De manera que probabilidad de A menos B es igual al valor de la probabilidad de A, que es 0,05, menos el valor de la probabilidad de intersección A con B, que es 0,02, y nos da que la probabilidad de A menos B es igual a 0,03. Seguidamente tenemos en la parte C que nos requiere que la probabilidad que tenga solo uno de los dos defectos. Es decir, que tendríamos que ubicar ya la probabilidad que hemos obtenido, que es la probabilidad A menos B, y la probabilidad ahora B menos A. Y lo ubicamos de esta manera. La probabilidad A menos B ya nos dio 0,03. Ahora necesitamos ubicar la probabilidad de B, que sabemos que es 0,07, menos la probabilidad de A interceptado. Me están pidiendo que al menos tenga solo uno de los dos defectos. Por lo tanto, esa probabilidad A menos B más la probabilidad B menos A sería igual a 0,03 más 0,07 menos 0,02, eso nos da igual a 0,08. Y finalmente me pide la probabilidad que no tenga defecto, es decir, el complemento de la unión A con B. ¿Ok? Recuerden que un evento complemento es lo que no está en original, es decir, si yo quiero A unido con B complemento, es ubicar lo que no está en A unido con B. Como ya tenemos la probabilidad A unido con B, y esto es análogo al concepto que hablábamos de la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, donde P más Q es igual a 1, de manera de que cualquiera de ellas yo puedo despejar conociendo una, es decir, P es igual a 1 menos Q, o Q es igual a 1 menos P. Si ya yo conozco la probabilidad de A unido con B es igual a 0,10, entonces yo puedo ubicar la probabilidad A unido con B complemento, de manera que será igual a 1 menos la probabilidad A unido con B, es decir, 1 menos 0,10, y eso es igual a 0,90, que es la probabilidad de que no tenga defecto. Luego tenemos el siguiente problema. La alimentación de cierta especie se considera completa si cada individuo consume 3 tipos de alimentos en cantidades adecuadas. En una población se encontró que el 75% consume el alimento tipo A, el 70% el alimento tipo B, el 50% el alimento tipo C, el 50% el alimento tipo A y B, el 30% el alimento tipo A y C, el 30% el alimento tipo B y C, y el 15% consume de los 3 tipos de alimentos. Se elige un individuo al azar en la población. Calcular la probabilidad que consuma solo el alimento tipo C. Segundo, que consuma solo un tipo de alimento. Y tercero, que consuma al menos 2 tipos de alimento. Entonces vamos a definir los eventos. El evento 1, que vamos a denominar M, es el individuo de la población que consume el alimento tipo A, cuya probabilidad es 75%, que es igual a 0,75. Luego tenemos el evento N, que es el individuo de la población que consume el alimento tipo B, cuya probabilidad es 70%, que sería en este caso probabilidad de N igual a 0,70. Luego tenemos el evento Q, que sería el individuo de la población que consume el alimento tipo C, cuya probabilidad de Q sería en este caso 0,50, que en el problema nos indica que es el 50%. Luego tenemos la intersección dada para los que consumen el alimento tipo A y tipo B, es decir, que sería la intersección de M con N. La probabilidad de M con N
su probabilidad es de 0,50. La intersección, en este caso de M con Q, su probabilidad es de 0,30. Luego tenemos la intersección de M con Q, su probabilidad es de 30%. Y luego tenemos probabilidad de que con respecto a los tres tipos de alimentos, o sea, la probabilidad de M, N, Q, unión, es 15%. Entonces, vamos a hacer el cálculo de las probabilidades. Aquí tenemos entonces que la probabilidad de que un individuo solo consuma el alimento tipo C es de 0,05. ¿Por qué? Porque tenemos la probabilidad de C, que es 50%, es decir, 0,50, y luego tenemos las intersecciones de C, es decir, una que es 0,30 y la otra es que es 0,15. La intersectamos, la restamos y tendríamos entonces que la probabilidad sería 0,50 menos 0,30 menos 0,15 nos da 0,05. Lo mismo va a suceder con la probabilidad de que un individuo consuma solo un tipo de alimento. Consideramos las intersecciones y las probabilidades dadas y nos da 0,20. Luego tenemos la probabilidad de que un individuo consuma al menos dos tipos de alimentos y eso sería con el complemento de la segunda. Es decir, que tendríamos que sería 1 menos 0,20 y nos da 0,80. Hasta aquí tenemos esta breve introducción a la teoría de las probabilidades.